Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones más alucinantes de la historia reciente de Europa, cómo España entró en lo que hoy es la Unión Europea y cómo eso desató un auténtico torbellino de cambios. A ver, imaginemos por un momento un país que después de estar décadas aislado del mundo, decide jugárselo todo a una sola carta, integrarse en Europa. Lo que pasó después, bueno, no fue solo una modernización, fue una reinvención total. Bueno, vamos al lío. Para entender todo esto hay que empezar por el principio. Y es que el camino de España para entrar en Europa, pues no fue precisamente un paseo. Ni corto ni fácil. Durante décadas, mientras el proyecto europeo iba cogiendo forma, España estaba al margen, mirando desde la barrera. Fijaos en esta cronología, porque cuenta una historia de paciencia. La Comunidad Económica Europea, el germen de la UE, nace en el 57. Y España, claro, con la dictadura ni está ni se la espera. En los 60 hay unos primeros intentos de acercamiento, pero nada, puerta cerrada. El momento clave, el de verdad, llega en 1984. Ahí, Francia, que había sido el gran tapón, levanta la mano y dice, vale, adelante. Y a partir de ahí todo va rodado hasta la entrada oficial en el 86. Ojo, casi 30 años de espera. Se dice pronto. Pero claro, una cosa es que te dejen entrar a la fiesta y otra muy distinta es negociar las condiciones, porque el sí político era solo el primer paso. Ahora venía lo más complicado, sentarse a la mesa y negociar. España no se unía a un club de amigos, sino a una estructura con unas reglas muy, pero que muy establecidas. Y aquí es donde la cosa se puso tensa de verdad. Las negociaciones fueron, y lo dicen todas las crónicas, durísimas. ¿Y cuáles eran los puntos calientes? Pues tres pilares de la economía española de la época: la agricultura, la pesca y la industria. Había que pelear cada cuota, cada normativa. Fue una batalla sector por sector, un trabajo de chinos, vaya. Y entonces llega este momento. El peso histórico de estas palabras es inmenso. En junio del 85, cuando firma el tratado, el presidente Felipe González no está hablando de dinero ni de cuotas, está hablando de cerrar una herida, de acabar con décadas de aislamiento, de unirse por fin a un destino común con el resto de democracias europeas. El simbolismo de ese momento es que es brutal, es el fin de una era. Y claro, después de la firma llegó el cambio, pero no un cambio cualquiera. Fue algo tan bestia, tan visible, que literalmente cambió la cara del país. Y la gasolina para todo ese motor fue una cosa: los fondos europeos. A ver, ¿qué es esto de los fondos de cohesión? Es clave entenderlo. Dicho de forma sencilla, es dinero que los países más ricos de la Unión ponen para que los que acaban de llegar o los que están más atrasados puedan ponerse las pilas. Es una especie de inversión solidaria para que nadie se quede atrás, metiendo pasta en lo más básico: carreteras, trenes, puertos, en definitiva, en crecimiento. El resultado fue un efecto dominó del libro. Primero, llega una cantidad de dinero de Europa absolutamente masiva. Segundo, ese dinero se convierte en un boom de infraestructuras como no se había visto nunca. Y tercero, todas esas nuevas carreteras y trenes crean una economía muchísimo más ágil, moderna y conectada. Una cosa llevó a la otra, así de claro. Y esta es la imagen de ese boom. De repente, España se convirtió en una obra gigante. Se construyeron miles de kilómetros de autovías que cosieron el país. En el 92, para la Expo de Sevilla, llega el AVE, el tren de alta velocidad, que fue toda una revolución. Los puertos se pusieron a la última para poder competir en el mercado global. Todo esto no solo nos hizo la vida más fácil, sino que le dio a las empresas españolas una ventaja competitiva que antes ni soñaban. Pero ojo, porque no todo es un cuento de hadas. Una transformación tan rápida y tan masiva siempre tiene una cara B. Y en el caso de España, hubo ganancias espectaculares, sí, pero también hubo unos dolores de crecimiento muy, muy fuertes. El ejemplo perfecto de esta doble cara es la llegada del euro. Por un lado, las ventajas eran innegables. De repente, España tenía una de las monedas más potentes del mundo, entraba en un club económico de primera división y tenía una red de seguridad contra las crisis. Pero, ¿cuál fue el precio? Pues primero, adiós a tu propia política monetaria. Y segundo, y esto lo notó todo el mundo en el bolsillo, llegó la famosa subida de precios, el redondeo, que se comió parte del poder adquisitivo. Además, esa facilidad para conseguir dinero barato ayudó a crear unas burbujas enormes y a financiar proyectos que acabaron como acabaron. Y ahí está el meollo del asunto. Todo ese desarrollo tuvo un lado muy oscuro, esa mezcla de euforia, de dinero fácil y, seamos sinceros, de una gestión a veces desastrosa, sobre todo a nivel local y autonómico, nos dejó un legado de infraestructuras faraónicas y completamente inútiles. Aeropuertos donde no aterrizaba nadie, autopistas vacías, proyectos que generaron una montaña de deuda pública que, en parte, seguimos arrastrando hoy en día.
Pero más allá del cemento y de los euros, quizá la transformación más importante y duradera fue la política. Porque España no solo se unió a Europa, sino que, con los años, aprendió a hacerse oír, a ser una voz con peso dentro de la Unión. Esta tabla lo deja clarísimo. De repente, España tenía 59 eurodiputados, un comisario en la Comisión Europea, 21 miembros en el Comité Económico y Social. Pasamos de mirar desde la barrera a sentarnos en la mesa donde se cortaba el bacalao. Y no es una opinión cualquiera. El Real Instituto Elcano, que sabe de esto, lo resume a la perfección. La influencia de España no ha sido testimonial, ha sido un jugador importante, sobre todo impulsando esas políticas de cohesión las que tanto le ayudaron y defendiendo a capa y espada sus intereses en temas como la agricultura o la pesca. Vamos, que ha sido un socio que ha aportado y ha construido. Y con esto llegamos al final. La modernización de España fue, sin ninguna duda, espectacular. Un salto de gigante en un tiempo récord. Pero la factura, en forma de deuda, de despilfarro y de proyectos fallidos, también fue enorme. Y la gran pregunta, que sigue flotando en el aire, es esa. ¿Mereció la pena pagar ese precio por todo el progreso que se consiguió? Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.